Bienvenidos a Atlas de lo Paranormal y Ecos de lo Inexplicable. Aquí escucharás historias contadas por personas que vieron cosas paranormales. No olvides suscribirte para que no te pierdas ningún capítulo. Es momento de usar los audífonos y apagar las luces. Comenzamos. La herencia del silencio. La noche que Marcos recibió el correo de su compañero de universidad, no imaginó que terminaría revelando algo que la ciudad llevaba décadas intentando enterrar. Era un aviso simple. Van a reabrir la casa de Aranberry para un proyecto cultural. Buscan investigadores independientes. Te recomendé. Marcos había estudiado antropología, pero su especialidad eran los espacios urbanos con carga histórica, lugares donde el pasado dejaba rastros emocionales en la arquitectura. La casa de Aranberry siempre le había generado curiosidad, pero nunca se había atrevido a entrar. Muchos en Monterrey hablaban de ella como si fuera algo vivo, como un organismo que respiraba los rezos temerosos de la gente que pasaba por la calle a medianoche. Otros, más atrevidos, juraban que dentro escucharon pasos, sollozos o golpes en paredes sin dueño. La casa había sido abandonada durante décadas, violada por rituales, grafitis y retos de adolescentes. Pero en los últimos años, un grupo privado la había restaurado parcialmente, conservando muebles originales. La intención era abrirla como restaurante-museo, aunque el proyecto se pausó misteriosamente. Esa noche, Marcos leyó el correo varias veces. No había dinero de por medio, solo la oportunidad de registrar un sitio histórico. Algo en él lo empujó a aceptar. Respondió que sí. Y desde ese momento, una sensación extraña lo acompañó hasta el día en que cruzó la puerta del número 1026 de la calle Aranberry. La visita fue programada para las 7 de la tarde. El arquitecto encargado del proyecto, un hombre serio llamado Daniel Cárdenas, lo recibió en la entrada. El portón metálico, moderno, contrastaba con la antigüedad de la fachada. Agradezco que hayas venido, le dijo. Necesitamos un registro neutral. La gente ha empezado otra vez con las historias, y necesitamos demostrar que aquí no pasa nada. Marcos solo asintió. Desde que cruzó el umbral, sintió un cambio de temperatura, una densidad distinta en el aire, como si la casa los mirara desde adentro. No era sugestión. Era otra cosa. A diferencia de otras casas antiguas, en esta no olía a humedad. Olía a algo más tenue, metálico, como cuando uno acerca la nariz a un centenario de cobre. Notó además que la luz parecía absorberse un poco más rápido que en cualquier otro sitio. ¿Ya la habían reabierto hace poco, no?, preguntó Marcos. Sí, el restaurante, respondió el arquitecto sin voltear. Pero hubo detalles, complicaciones. ¿De qué tipo? Daniel dudó un segundo. Fallos eléctricos. Personal renunciando. Platos que se caían solos. Una mesera juró que alguien le había hablado por su nombre cuando estaba sola en el área del fondo. Marcos no dijo nada. No venía a investigar fantasmas, sino a registrar condiciones socioculturales del lugar. Pero algo lo inquietaba, en los últimos pasos, sentía una ligera presión en los oídos, como cuando uno sube una montaña. La casa parecía tener altibajos de aire que no coincidían con su estructura. Llegaron a la sala principal. Ahí, en 1933, habían encontrado a Antonia Lozano y Florinda Montemayor, madre e hija. Las crónicas hablaban de tortura, de violencia desproporcionada, de un acto tan brutal que la sociedad regiomontana quedó marcada durante décadas. Y también estaba la historia del loro. El único testigo siguiendo gritando una frase que incriminó a uno de los asesinos, un familiar de las víctimas. La habitación estaba casi vacía, salvo por una vitrina con algunos restos del mobiliario original y una mecedora restaurada colocada en una esquina. Todas las paredes eran nuevas,
pero la casa tenía esa capacidad extraña de sentir que algo seguía adherido a los cimientos, como si la sangre seca de 1933 hubiera impregnado los adobes. Daniel se detuvo frente a la mecedora. Esto no iba a colocarse aquí. Ayer estaba guardada en la bodega del patio. Nadie la movió. Marcos sintió un escalofrío. La mecedora era de madera antigua, con marcas de uso, la superficie opacada por el tiempo. Y sin embargo, tenía algo perturbador, estaba ligeramente girada hacia la puerta, como si vigilara a quien entraba. Puede ser que alguien del personal la haya movido, intentó deducir. Todos juraron que no y las cámaras. Daniel se detuvo. ¿Qué pasa con las cámaras? Anoche, alrededor de las 2, la cámara del pasillo se apagó 2 segundos. Cuando volvió, la mecedora ya no estaba en la bodega. Marcos sintió un desagrado profundo. No miedo, pero sí una intuición primitiva, la sensación de que algo estaba siendo presenciado por ojos que no eran humanos. Marcos decidió comenzar su estudio esa misma noche. Le pidió a Daniel quedarse solo unas horas para tomar notas ambientales y fotografías. Daniel no parecía muy convencido, pero accedió. Cualquier cosa extraña, me llamas, dijo mientras le entregaba una llave para cerrar al salir. Apenas se fue, el silencio se volvió más denso. No era un silencio normal, sino uno controlado, un silencio que parecía estar decidiendo cuánto permitir, cuánto callar. Marcos instaló su grabadora y una cámara fija en la sala. Se sentó en el piso con su libreta y comenzó a escribir, variación leve de temperatura, la casa tiene sonido ambiente muy bajo, casi nulo, inusual en estructuras antiguas, sensación de presión en oídos, ligera vibración en paredes. A las 8:15 escuchó el primer ruido. Un golpe seco. Provenía del pasillo que conectaba con la cocina. Marcos caminó hasta ahí con el celular en mano. No había nada caído. Todo estaba impecable. Pero el aire olía distinto. Otra vez ese aroma metálico. Similar al que se percibe cuando uno abre una caja antigua guardada por generaciones. En ese instante escuchó un susurro. No supo si era interno o algo externo. Pero lo distinguió claramente. No abras. Se quedó congelado. Una parte de él quiso salir corriendo, pero la racionalidad pudo más. No había nadie más ahí. Pudo haber sido el viento filtrándose, un sonido desde la calle, su propia mente sugestionada por la historia. Volvió a la sala. Y encontró la mecedora ligeramente movida. Solo unos centímetros. Pero suficiente para entender que no estaba así antes. A las 9 de la noche, Marcos decidió llamar al arquitecto para avisarle lo que pasaba, pero su celular se quedó sin señal. Probó dentro de la casa, en el patio, junto al portón. Nada. Pensó en salir, pero algo lo detuvo. No miedo. Curiosidad. Volvió a la sala y empezó a revisar las grabaciones que llevaba hasta el momento. En el video de la cámara fija, alrededor de las 8:12, algo sobresaltó su respiración. La mecedora, captada en el fondo del encuadre, se movió. Un movimiento mínimo. No más de 2 o 3 centímetros. Pero fue real. No se inclinó. No vibró. Se deslizó, como si alguien invisible la hubiera girado hacia la puerta de entrada. Justo hacia donde él estaba parado en ese momento. Marcos apagó la pantalla. La casa no producía ruidos de tuberías, ni crujidos propios de casas viejas. Todo era demasiado silencioso. Como si todo sonido estuviera contenido antes de llegar a sus oídos. Se obligó a seguir trabajando. Caminó hacia el corredor lateral, donde había una puerta cerrada que no había explorado. El olor metálico se intensificó. Colocó la mano en la perilla. Y en ese instante, escuchó un murmullo.
No un susurro audible. Era algo bajo, apenas modulable. Como un lamento muy prolongado mezclado con respiración. Venía del otro lado de la puerta. Marcos retiró la mano de golpe. Retrocedió sin darse cuenta. Aunque no lo sabía aún, esa era la antigua habitación donde habían encontrado el cuerpo de Florinda. Decidió entonces regresar a la entrada para tomar aire. Mientras caminaba, sus pisadas resonaron más fuerte de lo habitual, como si la casa amplificara su presencia. Incluso creyó escuchar un eco detrás de sí, como pasos que no eran suyos. Caminó hacia una vitrina donde, según el folleto histórico, se exhibía la réplica del oro que había delatado a los asesinos. No era el real, claro, pero representaba el objeto simbólico más recordado del caso. Mientras revisaba la placa de información, escuchó claramente una voz: Gabriel. Fue tan nítido y tan repentino que Marcos sintió como si alguien le hubiera clavado un dedo helado en la nuca. La voz no era aguda ni natural. Era precisa. Con un timbre extraño, como de una garganta que imitaba palabras sin entenderlas. Era la voz de un loro. Marcos retrocedió, mirando a su alrededor. No había nadie. No había animales. Nada. Debe ser algún sonido grabado, se dijo para calmarse. Pero no había bocinas instaladas. Él mismo lo había revisado al llegar. Entonces escuchó otra frase, más baja, más arrastrada. No te vayas. La sangre se le heló. Esto no era eco. No era imaginación. No era viento. Era una voz replicada. Una voz que no debería estar viva en una casa que llevaba más de 80 años cargando silencio. Marcos intentó salir. Necesitaba aire, luz, movimiento. Pero cuando llegó al portón principal y quiso abrir la cerradura con la llave que le había dado Daniel, ésta simplemente no giró. Probó 1, 2, 5 veces. La cerradura estaba atascada. Había fallas eléctricas en el pasado, sí. Pero no cerraduras emperradas. Entonces el sonido empezó. Primero fue un golpeteo suave, constante, proveniente de la planta alta. Aunque la casa no tenía aún rehabilitada la segunda planta, la estructura seguía ahí. A los pocos segundos, el golpeteo se volvió más fuerte, más rápido, como si alguien estuviera caminando nervioso arriba. Luego fueron pasos. Luego arrastres. Y luego un silencio absoluto. Estoy dejando que me sugestionen las historias, murmuró Marcos en voz alta. Esto no puede ser real. Pero su voz se sintió extraña dentro de la casa, como si fuera la primera palabra en mucho tiempo y la estructura no supiera cómo recibirla. Decidió enfrentar lo que fuera. La lógica científica tenía límites, pero también tenía herramientas. Volvió al corredor lateral, el que había evitado antes. El olor metálico era más fuerte que nunca. La puerta estaba entreabierta ahora. Él no la había tocado. Empujó lentamente. La habitación tenía una cama antigua restaurada, un buró y un espejo sin vidrio. La ventana estaba cubierta por tablas debido a la restauración inconclusa. Pero la temperatura era distinta, más fría que en el resto de la casa. En el buró había un objeto inesperado, una pequeña pluma verde. Marcos la tomó. Era real. No era de utilería. Era una pluma de loro, fresca, sin polvo. Pero ningún loro había pasado por esa casa desde hacía décadas. Sintió un sobresalto visceral. Y entonces, la temperatura bajó aún más. No escuchó pasos. No escuchó movimiento. Solo una respiración detrás de él. Una respiración ahogada, irregular. Como la de una niña intentando hablar después de llorar demasiado. Marcos volteó. No había nadie. Pero la mecedora estaba ahí.
La mecedora que minutos antes estaba en la sala principal. Ahora estaba en el marco de la puerta, bloqueando la salida. Ligeramente mecida. Sin que nadie la tocara. Marcos retrocedió hasta la pared. Intentó recordar las crónicas, los detalles históricos, lo que se decía en los periódicos viejos. Antonia y Florinda no murieron de inmediato. Hubo resistencia. Hubo súplicas. Hubo rabia. Hubo desesperación. Y en algún punto, el loro gritó lo que escuchó. Quizá no palabras. Quizá no nombres. Quizá solo repitió lo que sintió en la casa ese día. Marcos sintió un mareo repentino. Era como si la habitación girara. La mecedora seguía moviéndose, apenas unos milímetros, pero suficiente para indicar intención. Y entonces escuchó el murmullo. Esta vez no era de un loro. Era de una mujer. Ayúdame. La voz venía de algún lugar entre las paredes. No era amenaza. Era dolor. Era súplica. Marcos sintió una punzada en la cabeza. La pluma verde que sostenía tembló entre sus dedos. ¿Ayudarte? ¿Cómo?, preguntó casi sin darse cuenta. Hubo un silencio prolongado. Y luego, una frase, casi imperceptible. Escúchala. La mecedora se detuvo de golpe. Y al detenerse, algo cayó al suelo desde debajo del asiento. Un trozo de tela vieja. Retorcida. Como parte de un vestido. Marcos la recogió con manos temblorosas. No era utilería. Olía a añejo, guardado, como si hubiera estado oculta por décadas. Y entonces lo entendió. La casa no buscaba espantar. Buscaba que alguien volviera a oír lo que ocurrió esa noche. No fantasmas. No espectros. Memoria. Memoria atrapada. A las 10:40, la cerradura del portón finalmente cedió y Marcos logró salir. No recordó haberla abierto. Solo sintió el aire frío de la calle golpeándole el rostro y un alivio casi infantil de volver a escuchar el sonido del tráfico lejano. Daniel llegó 15 minutos después. Me llegó tu mensaje de voz, pero estaba vacío. Solo ruido, dijo preocupado. Marcos no recordaba haber enviado nada. Revisó su celular. Había un audio de 30 segundos grabado justo cuando estaba en la habitación. Lo reprodujo. Al inicio se escuchaba estática. Luego un siseo extraño. Y al final, una voz. Una voz que ninguno de los dos pudo negar que era humana, femenina, débil. No abras la puerta, por favor. Marcos sintió el estómago caerle al piso. No había escuchado esa frase durante su estancia. Pero la grabación estaba ahí, clara, imborrable. Daniel lo miró serio. El proyecto podría cancelarse otra vez, dijo. No quiero problemas con el personal. ¿Y tú, estás bien? Marcos no respondió. Porque detrás del arquitecto, en el marco de la puerta principal, creyó ver algo. Una sombra muy ligera, del tamaño aproximado de una joven. No tenía forma definida, pero se movía como si caminara hacia adentro de la casa. No hacia ellos. Hacia adentro. Como si regresara a su lugar. Cuando parpadeó, ya no estaba. 3 meses después, la casa volvió a cerrarse al público. Nadie dio razones oficiales, pero se decía entre los trabajadores que era imposible mantener la estructura sin que ocurrieran incidentes. Personal renunciando, grabaciones extrañas, objetos movidos, luces que parpadeaban sin explicación. Marcos no volvió nunca. Pero a veces, cuando revisa sus archivos, encuentra algo que no recuerda haber grabado, un susurro muy leve,
casi borrado por el ruido ambiente, pero repetido en distintos fragmentos seguidos. No me mates, Gabriel. Una súplica atrapada en una casa que jamás olvidó lo que ocurrió aquella noche de 1933. Una casa que no quiere asustar. Solo quiere que alguien recuerde. Y que nadie vuelva a dejarla en silencio.